de las pruebas de tensión, en las pruebas de fatiga, se requieren de muchas más probetas. Para pruebas de tensión en general se requieren de 5 probetas para que estadísticamente sea más o menos representativo los resultados que se obtienen con 5 probetas normalmente en pruebas de tensión. Pero en pruebas de fatiga son muchos más pruebas, muchas más probetas las que se requieren para sacar esos valores. Entonces resulta que se ha observado que la relación que existe, fíjense, recuerden ustedes cuántas probetas se requieren para sacar este valor, ¿sí? Solamente este valor. Para sacar este valor SUT, con 5 pruebas es suficiente. Con SE, pues más de 20 probetas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se requieren muchos más valores, muchas más probetas, maquinarlas, cortarlas, etcétera, para poder encontrar el límite de resistencia a la fatiga. Entonces, se ha observado en aceros al carbono y en aceros aleados también, así como en hierros fundidos, en hierros, en general en hierro, se ha observado de que hay una relación, fíjense, entre SUT, que es el límite de resistencia, perdón, es la resistencia a la tensión, la última, y el límite de resistencia a la fatiga. Hay una correlación entre ellos. Aquí es el 60% de la resistencia a la tensión, es el límite de resistencia. Esa es esta curva. Y acá tenemos esta otra curva que representa el 40%. Y entonces vean aquí toda la dispersión de puntos, claro, esta coordenada. Para este material se requirieron de 5 pruebas para sacar pruebas de tensión. ¿Están de acuerdo? Y para sacar el límite de resistencia a la fatiga aquí, pues se requirieron de muchas más. Y de otra prueba que es la de la viga rotatoria. ¿Estamos de acuerdo? La prueba que vimos aquí, esta prueba es de la viga rotatoria. Mientras que, bueno, esta es la de tensión. Entonces, para cada punto se requirieron 2 pruebas aquí. La de tensión y la de fatiga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces aquí está la correlación que se observa. Y en general, pues en promedio es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa correlación es importante porque nos va a servir más adelante para establecer algunos aspectos, algunos asuntos que necesitamos revisar propiamente. Entonces, en general se establece que el límite de resistencia a la fatiga es alrededor de la mitad de la resistencia última, siempre que la resistencia última sea menor a 1400 megapascales. Si la resistencia es mayor a 1400 megapascales, entonces utilizaremos 700 megapascales como valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro, 1400 megapascales es 1.4 gigas de resistencia última, pues son materiales realmente de muy altas prestaciones mecánicas en ese caso. Entonces, la mayoría vamos a estar utilizando esta relación de la mitad, ¿sí? Ahora, es muy importante cuando nosotros tenemos las propiedades del material de aceros al carbono o de aceros aleados, el límite de resistencia a la fatiga, pues se hicieron bajo un esquema de la viga rotatoria, por supuesto, donde la superficie, el acabado superficial estuvo muy bien controlado, donde la carga, por supuesto, también, etcétera, bajo ciertas condiciones muy particulares, muy específicas. Entonces, hay factores que vamos a considerar aquí a partir de la experiencia, factores empíricos propiamente, que nos permiten modificar este límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Este límite de resistencia a la fatiga se ve modificado por estos factores que estamos aquí observando. Este de aquí es igual a 0.5 por SUT, así de fácil. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. El que es prima. Para obtener el que se adapta a nuestra condición de carga, a nuestro caso de diseño, bueno, pues necesitamos modificarlo con todos estos factores que están aquí. A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Con todos estos factores se tienen que modificar. Y estos factores van
desde considerar la superficie, considerar el tamaño, el tipo de carga, la temperatura, la confiabilidad y, bueno, efectos misceláneos que específicamente tienen que ver con con los concentradores de esfuerzos. Claro, puede haber otro tipo de factor adicional, que bueno, ya veremos, tiene que ver con ese y bueno, con otros más que estaremos ahí considerando en el análisis. Como les decía, que es la prima, pues es el endurance limit de la prueba de tensión de la viga rotatoria que nosotros vamos a estimar a partir de la resistencia última, ¿sí? La misma tabla A20 o A21, no recuerdo cuál de las dos, pero de ahí vamos a tomar en cuenta estos valores. Y pues aquí está, como son empíricos, son fenomenológicos, es decir, es a partir de observaciones que se han realizado, pues se han obtenido este tipo de ecuaciones también, que tienen coeficientes empíricos, coeficientes a partir de experimentaciones, y que nos permiten a nosotros tener una idea un poco más clara de cómo está modificado. Entonces, fíjense, esta es rectificado, este es maquinado o estirado en frío, son dos procesos diferentes. Maquinado puede ser fresado, puede ser torneado. Este ground quiere decir rectificado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Maquinado o alternativamente estirado en frío. Rolado en caliente y forjado. Directamente de la forja como viene, sin ningún maquinado previo. Este factor se refiere a la superficie. Si tengo una pieza forjada que después voy a rectificarla, pues ya entonces voy a usar el de rectificado. No sé si me explico. ¿Sí? Si tengo una pieza forjada y no le hice nada a la superficie, bueno, pues entonces voy a usar esta. ¿Sí? No importa la pieza, mientras sea acero. Estamos hablando de acero al carbono, aceros aliados, hierros. Entonces, si es rolado en frío y no le hice nada a la superficie, voy a usar este. Si maquiné esa superficie, pues voy a usar este. ¿Sí? Una solera, cuando compran ustedes una solera, la mayoría de ellas vienen roladas en caliente. ¿Están de acuerdo? Si no le hicieron nada a la solera más que la cortaron y la van a poner a trabajar, pues entonces van a tomar en cuenta este valor. Si esa solera ya la maquinan, pues entonces pasamos directamente a este escalón. ¿Están de acuerdo? Si esa solera, además, la van a rectificar, pues ya usamos esta. No sé si quede claro, ¿sí? Depende, por supuesto hay piezas, por ejemplo, que están maquinadas en una parte y no están maquinadas en otra parte. Entonces, ahí depende mucho de esa pieza en particular. De dónde esté el punto más esforzado para poderlo distinguir. Por ejemplo, aquí, a ver, déjenme ver si hay uno más claro. Aquí este es forjado. Toda esta superficie viene directamente de la forja, ¿sí? A lo mejor hay una limpieza nada más, mientras que esta superficie está maquinada, ¿sí? Si mi punto crítico de análisis es aquí, sobre esta, pues entonces voy a usar Asforge, como viene de la forja. Si mi punto crítico está sobre la superficie maquinada, pues ya me paso en la superficie maquinada. ¿Queda claro esa parte? Porque este factor se refiere a superficie, a la condición superficial. El siguiente factor tiene que ver con el tamaño. El tamaño, ese es el factor B. Y este factor tiene que ver con el tamaño. Estos factores nos permiten desviar, nos dicen qué tan lejos estamos de cómo se hizo la prueba de la viga rotatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere este tipo de factores. Nos dicen qué tan lejos estamos y entonces, bueno, a partir de eso ya, ya podemos nosotros saberlo. Por supuesto, en este caso tenemos lo siguiente. Claro, es factor de tamaño, pero nada más para flexión y para torsión, ¿verdad? Y aquí están estos dos. Si mi tamaño, por ejemplo, cae, si es un eje y cae entre este rango de 0.11, bueno, son estos dos, miren. Aquí está, hay que dividirlo así, porque para arriba es en sistema inglés, para abajo es sistema internacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si es en este rango de valores, pues utilizo esta relación.
Si es en este rango de valores, voy a usar esta otra relación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos este factor de tamaño, pero si tenemos una carga axial, entonces automáticamente el factor de tamaño va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Va a ser 1. Insisto, este es factor de tamaño. Pero podemos tener casos de fatiga cuando no está girando el componente, ¿sí? Si el componente no gira, entonces tengo que usar estos diámetros equivalentes. Aquí están, bueno, representados justamente cada uno de estos diámetros equivalentes para el caso de componentes que no están girando. Recuerden, la viga rotatoria gira. En este caso podemos tener una viga que no está girando de sección transversal rectangular, donde tiene nada más una carga que es fluctuante, está hacia arriba y hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no está girando, no es un eje que esté girando, entonces tengo que utilizar este diámetro equivalente, o si esta viga es un círculo y no está girando, entonces esta será el área, ¿sí? Ahí está. Este es el otro factor, factor de carga. En la viga rotatoria, ¿qué carga tenemos? En la viga rotatoria, ¿qué tipo de carga tenemos? ¿Qué tipo de carga tenemos? Flexión. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí o no? Es flexión. Entonces, como para factor de carga, bueno, pues si es flexión, pues es la mismita que la prueba de la viga rotatoria, entonces el factor, ¿cuánto es? No afecta en nada, es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El factor es 1, no afecta. Si tengo una carga axial, bueno, sí va a afectar 0.85 porque se parece menos al bending. Torsión todavía se parece menos, el factor va a ser 0.59. 60% apenas de este límite, 60% vamos a tomar si la carga es de torsión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Pero esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Esto es para hacer un análisis aproximado, ¿sí? Todos estos factores es para hacer un análisis aproximado cuando no tenemos los datos suficientes, por supuesto. Temperatura. Aquí hay un factor de corrección por temperatura que tiene que ver justamente con esta relación, la temperatura en grados Fahrenheit, es esta ecuación, y entonces este es el factor que nos va a dar claro de 70 hasta 1000 grados Fahrenheit. Directamente vamos a utilizar esta relación, insisto, que tiene su fundamento en experimentación, en valores empíricos que se utilizan. Confiabilidad. ¿Qué tanta confiabilidad vamos a tener? Y vean, si queremos una confiabilidad del 50%, pues entonces será el factor de 1. Entre más incrementemos el factor de confiabilidad, pues podríamos tener hasta el 62%, fíjense. 62% por confiabilidad, que sería el E, ¿sí? Por confiabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ya del tamaño tenemos es de torsión, ¿cuánto fue de torsión? 59, pues entonces todavía le vamos a quitar, además del 60, todavía el 59, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí depende mucho el caso, y este es un método aproximado, por supuesto, eso es importante. Bueno, dentro de los efectos misceláneos tenemos la concentración de esfuerzos, ¿verdad? Y esta concentración de esfuerzos tiene que ver con la sensibilidad a la muesca, ¿sí? Esto que tenemos aquí arriba, bueno, más bien, no todo, ¿eh? No, más bien, déjenme ver, no, este es el que, más bien es este. Este es el que analizamos en el tema pasado. Concentrador de esfuerzo. K mayúscula, ¿eh? Abusados. Aquí abusados, por favor. Ese es K mayúscula. Y esta K mayúscula tiene que ver con la sensibilidad, o con un factor reducido por la sensibilidad a la muesca. Este se conoce como un factor reducido. Factor de concentración de esfuerzos
Este es reducido. Este viene directamente de las gráficas, que es KT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el que vimos, el de las gráficas, es el factor de concentración de esfuerzos. Factor de concentración de esfuerzos de las gráficas. Y este es uno reducido. Y este Q se conoce como sensibilidad a la muesca. Uh-huh. Y como es experimental también este factor, ¿verdad? Pues es simplemente el máximo esfuerzo que se mostró en el espécimen con muesca y el esfuerzo en el espécimen sin muesca, esta relación del factor reducido. Y bueno, esta ecuación es la que vamos a utilizar justamente para encontrar ese factor, ¿sí? Esos son los 6 factores, así de rápido: superficie, tamaño, carga, temperatura, confiabilidad y concentración de esfuerzos en general. Esta gráfica establece, denme un segundito por favor.
Disculpe, ¿está hablando? Muchas Tiene su gracias, micrófono. Elena. Gracias, sí, gracias. Vamos a analizar entonces esta gráfica, que es de la sensibilidad a la muesca, donde tenemos el radio de la muesca, ¿verdad? En este caso, pues es el radio del redondeo. Puede ser el radio del barreno también, ¿sí? Entonces, en general. Y aquí está para ceros y para aluminio, esta curva. Entonces, dependiendo de este radio, la sensibilidad a la muesca que presenta está graficado aquí justamente, ¿verdad? Para resistencias últimas de 1.4 gigapascales, superior, límite superior, y el límite inferior de 0.4, es decir, 400 gigapascales. Aquí cuando hacemos esta curva, pues lo que podemos hacer es utilizar un método de interpolación, ¿verdad? Para poder sacar, en el caso del límite, más bien de la resistencia a la fatiga que tengamos, ¿sí? En este caso, además, fíjense, se utilizó a flexión reversible o fuerza axial reversible para grandes valores de radios. Entonces, bueno, en este caso nos piden justamente considerar, bueno, pues toda esta gráfica, y cuando ya rebase de 4 podemos utilizar estos valores que están aquí a la derecha, ¿sí? Y bueno, ahí está la fuente propiamente de esta gráfica. Aquí está, para más referencia. Y en este caso es para torsión, ¿sí? La primera gráfica que tenemos aquí, esta gráfica, la 620, es para flexión y para carga axial. Pero si tenemos torsión, es este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es la gráfica que vamos a usar para torsión. Y bueno, esto es lo que ya vimos. También esta es una forma de cómo calcular la sensibilidad a la muesca, ¿verdad? Con esta relación a partir del SUT. También podemos utilizar esta ecuación para caracterizarlo propiamente, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio que vamos a trabajar ahora. Abran todo su libro, por favor. ¿En qué capítulo estamos? ¿En qué chapter? ¿En qué capítulo? 6. Capítulo 6. Muy bien. Déjenme mostrar esto porque vale la pena enfatizarlo. Yo creo que no está de más enfatizar nuevamente este aspecto. Miren, antes de continuar, vamos a revisar estos videos aquí. En esta prueba, esta es una prueba de fatiga, no está normalizada. Esta prueba se utiliza para ciertos componentes. Aquí está arriba, que está simplemente apoyada y está recibiendo la carga en los extremos. ¿La carga es fluctuante? ¿Sí se aprecia? Aprecien la deformación en el extremo también, ahí se nota más la deformación. Aprecian el crecimiento de la fisura en la parte central. Vean cómo está creciendo de manera estable.
¿Alcanzan a ver aquí la fisura? Llega hasta aquí, más o menos. ¿Sí? Y ya 15 minutos después. Ojo, sigue soportando la carga, ¿están de acuerdo? La pieza sigue soportando la carga, que ya tiene una fisura ahí, pues sí, pero sigue soportando la carga. Bien, bueno, en este caso, en la prueba no se llegó a una falla catastrófica, pero sí a una deformación excesiva de la prueba, justamente. El señor Han no fue a ninguna escuela de arte. Entonces, ¿por qué miles de parejas felices afirman que... Esta es otra prueba de fatiga. ¿Qué estará representando esta prueba de fatiga? ¿Qué representa? Marco. Representa el pedaleo de la bicicleta, ¿están de acuerdo? Está empotrado aquí, atrás, fíjense. Aquí atrás está empotrado o está libre de rotar. Vean. ¿Está empotrado o está libre de rotar, Luis Ángel? ¿Cómo? No te escucho. No escuché muy bien. Sí, que si está empotrado, está libre de rotar en la parte de atrás. Sí. No está empotrado. Pero permite la rotación, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la operación normal, la rueda, cuando tiene la rueda, pues ahí no va a tener un impedimento de que gire, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta máquina está representando el pedaleo de un ciclista. Por supuesto, no hay necesidad de que gire el pedal, ¿estamos de acuerdo? Nada más con que la fuerza se aplique en un momento, en un lado, y en el otro lado se aplique en otro momento, a la velocidad del pedaleo. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué mostrar estas diferentes tipos de pruebas de fatiga? Pues para enfatizar el hecho de que las pruebas de fatiga, vamos a verlas.
fenómeno de fatiga es realmente complejo, que el entendimiento que tenemos del fenómeno de fatiga pues es limitado, realmente es así. Por esas razones que hay necesidad de realizar este tipo de pruebas muy específicas, es decir, ya conforme va a funcionar el componente así, que sea la prueba de fatiga, para entonces sacar valores muy representativos. Eso en contraste con ¿qué? Eso en contraste con lo que estamos viendo justamente. En contraste con esta metodología. Esta metodología es una primera aproximación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El fenómeno de fatiga es lo suficientemente complejo que demanda, que requiere de este tipo de pruebas que vemos aquí. Ya muy específicas para cada tipo de componente. ¿Sí? Pero nosotros podemos hacer una aproximación muy buena, pero el punto es que nosotros estemos conscientes que esta estimación, este cálculo que hacemos es una estimación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para un diseño preliminar, un diseño inicial sirve muy bien, pero por supuesto ya cuando necesitemos valores más precisos, pues ya se hacen cada vez más necesarias pruebas ya muy particulares. Vean, ya está todo el componente, así como en el frame de la bicicleta que vimos hace un momento, este frame, esta estructura de la bicicleta, está de este álave, y vamos a ver qué otra, bueno, estas son las pruebas normales de fatiga. Vamos a ver si hay alguno particular. Aquí está otra vez de una bicicleta, miren, esta es otra condición de carga. Que vamos a ver. ¿Serán económicos estos análisis? Estos experimentos no son nada económicos. Claro. Muy bien, entonces así como está, diferentes, claro, no todos están disponibles en línea, sobre todo aquellas compañías que venden productos costosos, pues no van a poner sus procedimientos de prueba en YouTube, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tenemos algunos ejemplos y eso es lo que, ahora vamos a ver para concluir. End of May 2020 and March 2021. Aquí es la prueba a todo un fuselaje completo. Vean ustedes la cantidad de cables que deben. At the Czech Aerospace Research Center in Prague is based on the data of the L-39, the predecessor of the L-39NG, and occurred in ¿Se nota el actuador aquí atrás? Bueno, el movimiento sí se ve. the Flight Training Center in Pardubice, where the aircraft had to undergo a lot of aerobatic type stress. Simulujeme vlastně naprosto reálné letové zatížení, které máme sesbírané z letových dat ze zapisovače od jednoho provozovatele našich cvičných letounů, které jsme zpracovali, a ty jsou vlastně vstupem do této nové zkoušky. Aerovodochody is positive that the designers and builders did a great job and that the durability of the L-39NG will outperform its predecessor, the L-39. Je to pravda. Nebudu říkat jako kolikrát vyšší. Bueno, está una prueba de fatiga justamente de todo un fuselaje de un avión. Y bueno, aquí está otra bicicleta. Y bueno, pero creo que ya tenemos una idea de la necesidad de realizar pruebas de fatiga muy particulares ya para el componente que se diseña. ¿Estamos de acuerdo? Esta aproximación que vemos de factores de modificación es una aproximación, puede ser muy buena, pero sirve para la fase de diseño, de análisis, de diseño preliminar,
tal vez para obtener un primer prototipo, y ya después ese prototipo se prueba fatiga, pero es necesario. El fenómeno de fatiga es muy complejo, que se está entendiendo, por supuesto, no se tiene un entendimiento al 100% completamente de ese fenómeno, y bueno, hay este tipo de aproximaciones metodológicas que pues, nos permiten hacer un diseño preliminar, ¿sí? ¿Me escuchan? De repente como que se me congelaron, no sé si me dejaron de escuchar o si se escuchó continuo el asunto. Apenas escuché ahorita. Sí, muy bien. Bueno, pero entonces este es un método aproximado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Necesitamos de pruebas de fatiga ya con el componente real para tener valores más cercanos, para tener condiciones de operación y de evaluación que sean más cercanos. Muy bien, entonces en su libro vamos específicamente a tratar, estamos en el tema 6,